Bienvenidos a Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera, un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para diseñar tu futuro con éxito. Con la conducción de Grace Cova y José Andrés Rivera. ¡Empezamos! Hola, hola, ¿cómo están, cucos y cucas? Qué emoción poder vernos. Si es que tú nos escuchabas antes solamente por la radio, pues te cuento que ahora también estamos por aquí por Zoom y pues es una emoción para nosotros estar aquí en Sacándote los Cucos. Mi nombre es Grace y como siempre te traemos invitados. Por favor, nunca tienes que dudar de los invitados que traemos aquí en Sacándote los Cucos. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Mi querida Grace, qué gusto saludarte. Muchas gracias por esa presentación. Yo soy José Andrés Rivera y para mí es un gusto realmente estar acá con todos ustedes compartiendo este espacio que ha pasado de la radio, ha pasado al YouTube ahora a través de Zoom, como tú bien lo decías, mi querida Grace, con la compañía de los mejores invitados. Vamos a dar inicio al programa del día de hoy con un tema espectacular. Hoy día vamos a conversar un poco acerca del impacto que ha tenido emocionalmente en las personas, en las organizaciones, la pandemia y realmente cómo esto va a generar una serie de resultados, unos positivos, otros negativos, en el contexto general de las organizaciones, no solamente en el Ecuador, sino también en el mundo entero. Hoy día nos acompañan Jaime Salvador y Fernanda Vargas desde Italia para conversar acerca del tema. Enseguida Grace nos indica quiénes son nuestros invitados del día de hoy, mi querida Grace. Así es, José, y pues como te comentaba, siempre los invitados son de calidad y están aquí para brindarnos un poco de sus herramientas, ya que todos estamos en el camino de la vida, pero sin embargo todavía se necesitan algunos tips, se podría decir. Entonces te voy a presentar, estamos con Fernanda Vargas Huitrón, que viene desde Milán, Italia. Imagínate cómo nos ayuda la tecnología de bonito. Más de 20 años de experiencia profesional, es PhD en Relaciones Industriales, Psicología Industrial, especialista en psicoterapia cognitivo-conductual y holística. Y también nos acompaña Jaime Salvador Merizalde, que viene desde Quito, Ecuador, más de 30 años de experiencia profesional, especialista en administración de talento humano, es ingeniero comercial y también especialista en procesos de administración del cambio. Y como tú decías, José, en estos momentos de pandemia, de todo, en lo laboral siempre han existido, ¿no? Los problemas, pero ahora con pandemia mucho más. Y aquí tenemos a nuestros grandes invitados para que nos ayuden con cómo está esta situación y cómo lo vamos controlando. José. Muchísimas gracias, Grace. Fernanda, bienvenida. Qué gusto tenerte en Sacándote los Cucos. Jaime, también un gusto tenerlos aquí. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo están? Un honor, José, un honor, Grace, poder compartir con ustedes este momento en Sacándote los Cucos. Yo, pues, feliz de compartir con ustedes el trabajo que hemos hecho, la experiencia y aquí seguimos adelante, ¿no? Es lo que hay, es lo que tenemos y hay que seguir adelante, trabajando por que cada día sea mejor y podamos seguir juntos. Así es, así es. Doctor, bienvenido, doctor Salvador. Gracias, mi querido José Andrés, Grace, qué gusto saludarles. Buenas tardes con todos. Para mí también es un orgullo el poder compartir con ustedes, con Fernanda desde Milán, desde Italia, y contigo, José Andrés y Grace de acá, desde Ecuador. A las órdenes, y tú dirás. Chévere. Mire, me gustó mucho. Estuve yo, y quiero comentarles a todos que estuve en una conferencia que hicieron tanto Fernanda como Jaime, donde se topaba mucho el tema del impacto emocional en las organizaciones y en las personas de la pandemia. Me gustaría que conversemos un poquito al respecto. Ustedes son profesionales que han hecho una investigación al respecto, que están trabajando sobre la marcha en este momento. Entonces, me gustaría conocer un poquito acerca, primero, del impacto. O sea, ¿qué impacto evalúan ustedes y consideran ustedes que es el que mayor trascendencia puede tener en las organizaciones y en los seres humanos a raíz de esta pandemia? Yo quisiera solamente hacer un pequeño comentario para introducirle al criterio a Fernanda, quien ha tenido la oportunidad desde un inicio, desde
desde los primeros inicios de este problema a nivel mundial y precisamente en la ciudad de su residencia ahora, en Milán, en la Lombardía, muy cerquita de Bérgamo, que fue el punto más crítico de la pandemia en Italia. Entonces, sí, definitivamente, este es un tema que nos tomó a todos desprevenidos. No es que alguien debió haber estado ya entrenado o listo para enfrentarse a esta pandemia. Se le acusa mucho, hay muchos condimentos políticos de por medio. Hay un condimento económico que sí se ha afectado, definitivamente. Hay un condimento también laboral que ha sido afectado profundamente, profundamente. Pero la base de la afectación no solo es económica, no solo es laboral, no solo es política. La base de la afectación es que afectó al ser humano, afectó a las emociones internas del ser humano. Sí, efectivamente, nosotros hemos realizado algunas intervenciones tanto en Europa como en Latinoamérica y conocemos muy de cerca a todos los latinos que están regados en el mundo, cuál ha sido el impacto que ha tenido esta pandemia en su quehacer, en su desarrollo personal. Hay unos números, hay unas estadísticas, Fernanda las maneja, estas estadísticas, y a mí sí me gustaría un poquito que Fernanda nos comente cómo fue que empezó el tema y cuál ha sido el impacto emocional que ha tenido en los latinos en Europa. Claro que sí. Bueno, yo les puedo comentar que todo inició con un tema personal, porque al inicio de la pandemia, estando acá, fue difícil, ¿no? Pero como pienso que fue y sigue siendo difícil para cada uno de nosotros. Yo inicié con estar perdida, totalmente perdida, sin saber qué es lo que pasaba, qué es lo que tenía que hacer, cómo reaccionar. Inclusive tuve mucha ansiedad al inicio. Vivo cerca de un hospital, el sonido de las ambulancias, vivo en Italia y las ciudades están llenas de iglesias. Entonces, cada vez que sonaba una ambulancia o cada vez que las campanas sonaban la agonía, que es cuando una persona deja la tierra, me creaba un poco de ansiedad, ¿no? Eso fue la primera semana, apenas cerraron inicios de marzo. Y fue una semana difícil. Entonces, en un momento tan difícil, lo que piensas es, ¿qué es lo que puedo hacer? O me pongo a llorar o hago algo para enfrentar lo que está pasando. Y la primera de las cosas que hice fue informarme. ¿A qué tengo? Tengo miedo, eso es lo que me pasa, ¿cómo enfrento este miedo? Entonces, lo que hice fue leer, buscar información. En este momento hubo una red muy fuerte de psicólogos francófonos, toda la parte de Bélgica. Yo viví un tiempo en Bélgica, ahí estudié y logré conectarme. Tuvimos mucha formación en los temas de lo que estaba pasando y me dio mucha ayuda. Y de ahí partió el tema, comenzamos a conversar con Jaime y logramos formar un equipo de trabajo, porque al mismo tiempo yo tuve muchas llamadas de personas que viven aquí, que necesitaban un poco de consejos, un poco de información, saber qué pasa. Cuando te hablo de muchas personas, te hablo de personas que son latinas y que viven acá y que tienen trabajos en primera línea, enfermeros, gente que maneja la ambulancia, personas que cuidaban a los ancianos que estaban en primera línea y estaban desesperados. Entonces, en ese momento es cuando tú dices, ok, yo logré mejorar el tema del manejo de la ansiedad, del miedo, que todas las emociones que me causó el miedo al inicio, ¿qué puedo transmitir? ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces decidimos unir las competencias que teníamos, decidimos armar un grupo de trabajo y comenzar a poner en marcha un proyecto para tratar de dar herramientas que podrían ayudar en los diferentes momentos de estas personas. Y así nace Psicosalud, HPL, y empezamos a trabajar con las personas que estaban acá online. Al inicio en forma más informal, WhatsApp, lo que había. Encontramos muchas cosas, encontramos terror, miedo al inicio de no saber qué hacer, trabajamos con muchas herramientas, primero de información, de concientizar a las personas qué era el miedo, ¿no? El miedo como una emoción que todos tenemos como seres humanos, que nos ayuda inclusive a defendernos, un miedo que el cuerpo mismo sabe cómo regular a través del sistema nervioso, pero que a veces no sabemos cómo manejar. Entonces el miedo, yo pongo el ejemplo que es como cuando tú vas a cruzar la calle. Cuando debes cruzar la calle, debes de estar alerta a ver si es que no viene un auto, si el semáforo está en el rojo, si está en verde, si puedes pasar. Esa es la información que necesitas para ver si cruzas o no la calle. Ahora, cuando viene un auto a mucha velocidad, no sabes cómo reaccionar, te genera ansiedad, ¿no? Y es el miedo. Entonces, informar que el miedo es normal, que el miedo es una cosa es una emoción que trae, que genera ansiedad, trajo muchas cosas, ¿no? Trajo insomnio, trajo ansiedad, trajo miedo, trajo ira, entre otros trastornos ya más graves luego. Y la primera opción nuestra fue informar que es normal, que las personas se informen, concienticen, realicen qué es lo que estaba pasando y luego aplicar herramientas. ¿Herramientas de qué tipo? Herramientas de primeros auxilios psicológicos al inicio, que fueron herramientas de técnicas de respiración, fueron herramientas de coherencia cardíaca. Y así es lo que manejamos al inicio. Las estadísticas son altas a nivel de este tipo de trastornos.
Eso es la primera fase. Nos sirvió mucho trabajar con Jaime porque al final yo estaba en esta parte, tenía como adelantado, era como el futuro en ese momento, ver lo que estaba pasando, porque luego replicamos el modelo en Ecuador y en otros países de Latinoamérica, entonces hemos ido replicando con información. Luego la siguiente fase, lo que encontramos acá era que toda la transformación del miedo que ya pasó, que también te ayudaba mucho la información un poco más clara de los dispositivos de seguridad que tenías que utilizar, ya sabías que estabas ahí. La segunda fase, que fue difícil, fue el encierro, el confinamiento en el que estás encerrado y empiezan a salir otro tipo de cosas que no son solamente generadas por el COVID, sino que te genera tu pasado, lo que has vivido. Entonces, todas las emociones o tu experiencia en el momento de encierro comienza a salir a flote, ¿no? La ira, la frustración, los miedos diferentes a perder el trabajo, el relacionamiento familiar interno que tienes, porque normalmente tú trabajas, sales, no tienes una vida con tu pareja o estás muy solo, o los niños en casa, te genera una serie de situaciones que había que tratar de buscar herramientas para canalizar toda la energía que surgía. Entonces, básicamente ese fue el trabajo que hicimos. Seguimos teniendo personas en diferentes lugares y ha sido un trabajo complejo, ¿no? Pero muy satisfactorio. Esa es la Qué parte general chévere. que te puedo comentar. Sí, Si me qué chévere, permites, Fernanda. ¿Sabes qué? Es increíble. O sea, toma en cuenta aquí hay algo súper interesante que nos mencionas, y es que, claro, o sea, nadie estaba preparado para esto. O sea, de una u otra manera nosotros estuvimos con las manos de arriba en el momento en que sucedió y de repente cambió nuestra vida por completo. Entonces, obviamente ese impacto emocional y todo lo que tú nos has comentado ha causado que nuestras emociones se disparen. O sea, la escala tonal emocional ha estado como nunca. La línea de la vida sube para arriba, para abajo, para arriba, o sea, baja, sube, cambia, o sea, ha estado corriendo de una manera increíble. Entonces, realmente aquí hay algo que me gustaría rescatar e ir conversando acerca de ir dándole un paso a paso a esto. Hay algo que tú nos comentabas, Fernanda, que era que en un inicio me empezó a dar ansiedad. O sea, empecé a tener mucho miedo y no saber qué actuar. Entonces yo creo que frente a cualquier circunstancia, siempre los seres humanos nos vamos a enfrentar a una elección. Esa es la palabra, una elección. Entonces, mi querido Jaime, no sé si nos puedes comentar un poquito acerca de cómo enfrentar esto. O sea, siempre tengo yo una elección frente a mí. ¿Lo hago? No lo hago. ¿Hago A? ¿Hago B? ¿Escojo un camino? ¿Escojo el otro camino? O sea, ¿cómo tomar una decisión en ese momento cuando las emociones están alborotadas? eh, bueno, esa es la parte más compleja al inicio, José Andrés. ¿Por qué razón? Como habíamos dicho, este es un tema que nos tomó a todos por sorpresa. Mira, cuando voy a poner el ejemplo de los equipos de salud que están ayudando a las personas en los hospitales. Ahora se dice Ajá. que estos equipos de salud, de profesionales de la salud, de contención médica y sanitaria, son el nuevo ejército que están en primera línea luchando contra la pandemia, contra el COVID, ¿verdad? Así Y si Ajá, seguimos en así esa es. metáfora, porque es una metáfora el llamarlos un Ujú. ejército, si seguimos en esa metáfora, ¿cuál es el inconveniente que existe? Veamos al ejército, al personal del ejército, al militar, desde que entra a la institución, se le va formateando mentalmente el concepto de que ellos darán la vida por la patria, ¿no es cierto? Ellos saben Claro que que el sí, entrar claro que a sí. una guerra implica que tiene la posibilidad, horrorosa, obvio, de perder la vida, pero existe una posibilidad. En cambio, el personal de salud, el personal médico, nunca fue entrenado como los militares. Ellos más bien fueron entrenados para salvar vidas, no para ofrendar su vida, ¿verdad? Claro. Entonces, en esa contradicción hoy, habemos muchas personas que hemos sido entrenados para muchas cosas, pero no hemos sido entrenados para defendernos de un enemigo invisible que aparece por cualquier lado del planeta y que puede atacarnos y nos puede matar en cuestión de pocos días. ¿No es cierto? Claro, y era algo perdón que le interrumpa, doctor, pero era algo que me pasaba a mí, ¿no? En lo personal, no sé si les pasó a ustedes también, pero era algo como que bueno, o sea, tú sales y dices, ok, aquí está ese, entre comillas, enemigo, y lo puedes ver y sabes de lo que te tienes que defender. Pero si no lo ves, o sea, era una cuestión increíble. O sea, es como usted dice, o sea, un enemigo invisible que realmente uno no tenía idea por dónde esquivarlo. Así es. Y claro, eso hace
que empieces a generar unas reacciones ante la sociedad. Fernanda ha dicho con muy buen criterio que generó miedo al interior de las personas, pero el momento que salimos a la sociedad, el momento que y caminamos por la calle y vemos que hay personas, acá en Quito lo veo eso, que hay personas que no se ponen la mascarilla, ese enemigo ya empieza a tener rostro. Entonces las emociones van a ser diferentes, claro, porque ahora esa persona, yo tengo que alejarme, yo tengo que cruzarme de vereda, yo tengo que ponerme a distancia de esa persona porque se vuelve ahora sí ya un enemigo con cara. Porque esa persona bien puede empieza ser... a personificar la amenaza. Entonces, claro, eso nos va a llevar a una siguiente plataforma de problemas. ¿Cuál es esta? Que claro, en un principio teníamos un enemigo invisible, algunos no lo creyeron, mucha gente en el planeta pensó que era algún invento de las redes sociales, y claro, eso hizo que existan muchísimos afectados y muchísimas muertes en el planeta, y seguirá habiendo porque la gente todavía no tiene plena conciencia de lo que implica ponerse una mascarilla, de lo que implica salir al patio de su casa con una mascarilla. O sea, la gente todavía no tiene esa plena conciencia. Sin embargo, ahora el enemigo empieza a volverse ya un enemigo social. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo estar junto a personas que no quieren cuidar, que no respetan mi salud y que no se ponen una mascarilla. He tenido la oportunidad de mantener ya algunas reuniones presenciales acá en Quito de trabajo y sí, todos mantenemos a nivel ejecutivo las normas, la prudencia. Una mesa de reuniones en donde antes podíamos estar 15 personas, ahora solamente habíamos 3 personas, o máximo 4. Pero claro, eso cuando tienes un entorno, un círculo en el que está preocupado del mismo tema. Pero cuando salimos al gran círculo social, en donde no todas las personas comparten los mismos criterios, por tal vez desconocimiento, ¿ya? Vamos a entrar ya a otra plataforma diferente de reacciones emocionales distintas, que tampoco estamos preparados, ¿no? Claro, claro que sí. Una de las cosas que yo he venido conversando desde que empezó en esto, yo decía que este problema tiene 3 fases. Este es un criterio muy personal. Yo decía que este problema tiene 3 fases. La primera fase es obviamente el impacto de la salud, ¿no es cierto? Y la caída en la salud. Una segunda fase que es el impacto económico a causa del confinamiento. Entonces, y de la para de las actividades comerciales. Entonces, esa es una segunda fase, pero una tercera fase es la consecuencia de la segunda fase. Entonces, realmente todavía estamos viviendo, creo yo, entre la primera y la segunda fase. Aún no hemos vivido la tercera. Y obviamente, como usted bien lo dice, muchas personas no han hecho conciencia todavía de esto y muchos sectores de la producción se están viendo afectados justamente por esta baja en el nivel de conciencia, por un lado. Y por otro lado, en cambio, están las personas que a través del miedo, ¿no es cierto? O porque están viviendo también en el miedo, se han guardado todavía en sí mismos y no han reactivado sus negocios, no han reactivado sus comercios a causa del miedo. Entonces, es entendible ambos lados. O sea, en ningún momento puedo decir que uno está bien, otro está mal. Es completamente entendible. Ahora, tengo una consulta, mi querida Fernanda. ¿Cómo hiciste tú para vencer ese miedo? Porque mira, hay muchas personas que, claro, o sea, tenemos que reactivar nuestros negocios, tenemos que salir a trabajar, sin embargo, tenemos miedo y ya está esa personificación del miedo que decíamos con Jaime sobre aquellas personas que no cumplen las medidas de distanciamiento, de bioseguridad, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos manejar ese miedo para que no domine nuestras emociones del miedo y que podamos de una u otra manera volver al trabajo, volver a la oficina, confiar, si es que cabe el término, en nuestros compañeros, en nuestro círculo laboral y volvernos productivos? Gracias. Te puedo decir una cosa, el momento que las personas van a trabajar van a ser las mismas personas que tienen miedo y que te van a transmitir el miedo en otro tipo de circunstancias, se va a transformar seguramente en problemas de relacionamiento, en conflictos laborales,
este miedo puede causar diferentes conflictos, inclusive ya en la organización, ¿no? Ahora, un paso atrás, vamos al miedo. El miedo, la primera cosa que nosotros identificamos para poder activarnos y poder dar herramientas fue la información, pero antes de la información fue la catarsis, la liberación. Entonces, ¿qué era importante? Hablar con alguien. No necesariamente tiene que ser un psicoterapeuta, hablar con una persona, hablar con un amigo, escribir lo que te Soltar pasa. esas emociones. Exacto, es una catarsis, tienes que soltar, tienes que liberarte porque está lleno, ¿no? El vaso está lleno, entonces tienes que soltar. La primera opción es liberar todo lo que tienes adentro. La red de apoyo social sirve mucho, la red de amigos sirve, una persona con la que puedas hablar sirve, no importa quién sea. Si tienes una terapeuta, mejor, pero lo importante es que esto fluya, que salga, porque así te liberas. En el momento que te liberas, esto está tan lleno, tienes un vacío que va a requerir luego una información y luego una orientación. Y en la orientación es donde tú tienes que armar un plan de desarrollo, sea personal o profesional, para poder enfocarte en lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que pasa? El miedo te puede dar diferentes síntomas y puede desencadenarse diferentes situaciones, desde un dolor de cabeza hasta el insomnio, hasta problemas de apetito. No te olvides que nosotros hicimos muchos trabajos con los temas de, entre las personas que vimos, el 19% de las personas que vimos en los primeros 2 meses, el 19% sufría temas de depresión, el 15% temas de ansiedad, y seguía la parte de nutrición. ¿Qué es lo que pasa? Que por los temas, cambiamos los horarios, cambiamos los horarios de alimentación, cambiamos nuestra rutina normal, ¿no? Eso también influye la alimentación que tienes, dejamos de tener movimiento. Entonces, todo eso te afecta. ¿Qué es lo importante? Primero, liberar. Segundo, buscar información. Tercero, es orientar. ¿Qué es lo que tengo? Tengo miedo, tengo insomnio. ¿Qué me causa el insomnio? ¿Sí? ¿Qué plan puedo hacer en casa? Si tengo miedo, ¿qué es lo que pasa con el miedo? Si te genera ansiedad, que tú no puedes dormir, tienes opresión en el pecho, no puedes respirar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar una técnica, que puede ser una técnica inclusive desde una aplicación. Nosotros aconsejamos muchas aplicaciones gratuitas que te ayuden a nivelar el sistema de respiración. ¿Por qué? Porque el momento que tú respiras, haces que el aire entre en tu cuerpo, la circulación sanguínea cambia, la sangre circula en forma más lenta, el corazón se calma un poquito y el cerebro recibe una orden de relajamiento. ¿Por qué hacer ejercicio? Porque necesitas liberar endorfinas, necesitas liberar la adrenalina que hay dentro. El cortisol, que es la hormona del estrés, se alza muchísimo. Entonces tienes que buscar una forma en la que tú puedas canalizar la energía que está dentro, ¿no? Eso a nivel físico. Entonces, el momento que tú identificas que yo tengo ansiedad, que yo tengo angustia por este miedo, es qué es lo que tengo que hacer. No puedo respirar, ¿qué puedo hacer para mejorar el tema de respiración? ¿Cómo me puedo calmar? Una técnica de respiración o de coherencia cardíaca te ayuda mucho a bajar los niveles de ansiedad. ¿Para qué te sirve esta primera intervención? Porque tú bajando los niveles de ansiedad puedes pensar más libremente. El momento que piensas, puedes activar tus funciones cerebrales y enfocarte en un proyecto. Mi proyecto es qué voy a hacer, cómo me voy a activar en el trabajo, me voy a quedar sin trabajo. Te cuento un ejemplo así súper rápido de una paciente que tuvimos que me viene en mente en este momento, que era una persona de 19 años que nos contactó y tenía dermatitis, ¿no? Una dermatitis complicada, una ansiedad tremenda y no podía estudiar por temas económicos. Ella no podían sus padres pagar la universidad. Entonces esto le generaba ansiedad porque tenía la frustración de no poder graduarse a tiempo, de no aprender y estar en casa. Entonces, encontramos una técnica de respiración y de relajamiento para que baje un poco el nivel de ansiedad a nivel físico. Y realizamos, ella desarrolló un plan, nosotros fuimos más la orientación, un plan de estudio a través de las universidades que abrieron cursos gratuitos en España. Ella estudió algunos cursos en Barcelona, en Madrid, para enfocarse en algunos temas que eran importantes de comunicación visual o diseño gráfico que le interesaban. Tenía terror y aquí aplicamos una técnica de selección de personal. Con ella dijimos, ok, si tú no puedes estudiar este año y tú tienes que ir a hacer un concurso para una selección de personal, seguramente si yo me pongo de la otra parte y me pongo en la parte de recursos humanos, ¿qué voy a valorar? Voy a valorar a una persona que durante el confinamiento no logró estudiar porque tuvo problemas económicos, o voy a valorar el hecho de que esta persona no pudo asistir a la universidad, pero al mismo tiempo logró hacer unos cursos interesantes en comunicación visual, en diseño gráfico y otras cosas que le permitieron tener competencias nuevas y herramientas que le van a hacer ser más efectiva en sus procesos posteriores. Entonces, es un ejemplo de cómo va este círculo, ¿no? Bajas el nivel de estrés, enfocas tu función cerebral a una actividad, desarrollas un proyecto y te encaminas. Ahora, hay otro tema del que no hemos hablado y de pronto lo podemos conversar más tarde, es que después del confinamiento tú terminas destruido. La autoestima está bajísima. Entonces, ahí es otro tipo de plan que se puede aplicar en una segunda fase. Pero la primera es la de reacción, la de
dar contención a la situación y de focalizarte en un proyecto que te ayude a mejorar la situación actual. Claro, excelente, me parece excelente y realmente hay algo que creo que todos hemos compartido en este tiempo y es el tema de la incertidumbre, porque si uno tuviese la fecha, ¿no? En que termine esto y uno pueda decir, ok, listo, entonces, bueno, vamos a estar un mes, 2 meses, 3 meses y a partir del mes X vamos a arrancar nuevamente, entonces ya empiezas a planificar, a organizar y ejecutar ideas, proyectos que te lleven a esa fecha de partida. Pero no tenemos una fecha de partida, no tenemos una fecha de finalización. Entonces, más bien realmente, o sea, es como tú dices, yo estoy de acuerdo contigo en que todo este proceso está de una u otra manera devastando las emociones del ser humano y está acabando con el autoestima, como tú dices, con el amor propio, con esa seguridad personal que tenemos todas las personas. No sé si, mi querida Grace, tienes alguna inquietud, alguna pregunta. Yo tengo aquí un par de cosas que quisiera conversar con Jaime también. Sin embargo, te doy la palabra si es que tienes alguna inquietud al respecto. Hijos. Sí, en realidad ahorita poniéndonos a pensar, ¿no? Al fin y al cabo llegó una pandemia, tal vez un coronavirus como tal, pero nadie se dio cuenta de la pandemia social que venía atrás. Por ejemplo, en este caso no solamente es la enfermedad que está afuera, ahora somos nosotros mismos adentro, ¿no? Como encerrados con nosotros mismos y alguna vez escuché, ¿no? Tú tienes el poder de ser tu amigo, pero tristemente tú puedes ser tu peor enemigo aunque no lo creas. Y por ejemplo, esto de la psicología, de que tenemos aquí una psicóloga industrial, un ingeniero comercial, o sea, lo que me da mucha curiosidad es cómo logran esta fusión, ¿no? De poder mezclar esto de lo laboral, de lo psicológico también, porque pienso que aparte por ejemplo, también existen rupturas de familias, tal vez algunos jóvenes también se sienten ansiosos por qué va a pasar, como dice José, ¿no? En algún momento nos dijeron nos vamos a quedar en casa 3 meses, pero después de los 3 meses nos dijeron no, un mesito más, y tal vez uno trata de esperanzarse, pero ¿y ahora? Al igual que las personas de tercera edad, ¿no? Que también no saben qué es lo que pasa, la tecnología, tantas cosas que se han aumentado, entonces eso me da mucha curiosidad, ¿cómo pudieron fusionar esto de la psicología industrial y la ingeniería comercial, que en este caso son ustedes dos? ¿Cómo fue que surgió esta gran idea primero para herramienta como la sociedad? Y bueno, otra también muy aparte es que ustedes también son seres humanos, ¿no? A pesar de todo, poder lidiar aparte con sus problemas, con los de los demás. Mira, yo creo que, y quiero hacer primero yo el comentario ¿por qué razón? Porque la incertidumbre de la que habla José Andrés y de la que tú dices, Grace, esa incertidumbre de seres humanos se cura con solidaridad. O sea, esa incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana, debe curarse con solidaridad, con compromiso de ser humano. Las familias se unen, las familias empiezan a trabajar juntas, los jóvenes se preocupan de los ancianos, de los mayores. ¿Por qué razón? Porque ese punto de solidaridad hace que los seres humanos seamos mejores seres humanos. Yo creo que la respuesta lógica a esta pandemia interna es convertirnos en mejores seres humanos, dejar de ser seres humanos amargados que estamos peleando contra el mundo y empezar a vivir más bien como seres humanos que queremos a las personas y que nos hacemos querer de las personas. Y aquí me permito solamente, y Fernanda me va a permitir que lo diga, yo quisiera hacer un homenaje a Fernanda en este momento, porque Fernanda, cuando estuvo viviendo el mayor punto crítico de la pandemia en Italia, en donde nosotros acá en Ecuador veíamos las noticias de cómo miles de ataúdes circulaban por Bérgamo y llegaban a Milán, Fernanda tomó una decisión y creó Psicosalud. Psicosalud EC, que lo pueden encontrar en la página web, permíteme, José Andrés, una publicidad, www.psicosaludec.com. Dele que para eso estamos. Sí, y es una publicidad, ¿por qué razón? Porque Psicosalud trabaja gratuitamente, da asistencia psicológica gratuita. O sea, yo le invito a todo latinoamericano que esté en cualquier parte del mundo en este momento a que ingrese a la página web. Y ahí, siguiendo un protocolo, porque la página te va guiando,
puedes tú tener acceso a tener un profesional, psicólogo calificado, con experiencia, para que te dé contención, soporte y ayuda totalmente gratuita, mi querido José Andrés. Yo creo que ese es el espíritu de este ejercicio, de haber encontrado. Y esa es, respondiendo a Grace, cómo es que nosotros, un psicólogo y un ingeniero comercial, lograron encontrar ese rumbo, ese camino. ¿Por qué? Porque vamos viendo las distintas etapas. La contención psicológica, el ejercicio del desarrollo humano como personas, pero por el otro lado, la practicidad lógica de que el ser humano tiene que emprender, tiene que vivir, tiene que desarrollarse, ¿ya? Y es por eso que luego construimos y creamos una marca que hoy ha tenido una importancia muy, muy buena en el mercado, llamémosle latinoamericano, ya viéndole como una empresa, que es HPL, la Escuela de Desarrollo Personal y Ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque esta nace como una necesidad lógica de apoyar a las personas en aquellas competencias emocionales que antes las empresas no las veían como importantes. Las competencias técnicas, el conocimiento técnico, fundamental en un quehacer organizacional, se olvidó un poquito de aquellas competencias emocionales que las personas son las que verdaderamente empujan a las organizaciones. Y yo hago una abstracción, no sé si es el punto de hablar de este momento, pero hago una pequeña abstracción. 200,000 personas han perdido empleos en el Ecuador. Está calculado que pueden llegar a ser 600,000 personas. Yo hago una pregunta. Si esas 600,000 personas dejan de trabajar, ¿qué pasa con esas empresas? También van a desaparecer, a menos que vuelvan a contratar personas, porque las organizaciones son personas, ¿verdad que sí? Ahora, esto hace que se junten estas dos experiencias, y con José Andrés ya hemos tenido la oportunidad de formar emprendedores, de formar empresarios, y hemos visto cómo específicamente las competencias emocionales son el fundamento y base de la construcción de emprendimiento, José Andrés. No sé si con esto le doy pie a Fernanda para que psicológicamente nos pueda decir cómo es que se logró fusionar esto y cómo salimos de esa ansiedad, ¿no? Gracias. Chévere, perfecto. Adelante, Fernanda. Gracias. Bueno, nosotros dijimos en este momento, ¿qué es lo que ves en las organizaciones, que es el campo principal en la que tenemos más experiencia? Es un comportamiento, el comportamiento organizacional. Tú necesitas seleccionar, desarrollar a la persona, entrenarle, medir el desempeño, hacer que funcione, que la persona esté satisfecha, que el clima laboral sea agradable, y unir las competencias de las organizacionales con la visión de la empresa para obtener resultados. Ahora, si la persona no está, entre paréntesis, utilicemos el tema sano como restaurado, no te puede dar lo mejor. Entonces tienes que ir a actuar a la base, en este caso, a hacer que la persona se encuentre más segura en cierta forma, más tranquila para poder dar lo mejor. Y normalmente sin pandemia no siempre estamos en el mejor momento. Entonces con una pandemia de por medio es mucho más fuerte. Ahora, la base es, necesitamos que la persona en sí esté liberada, tenga la capacidad de poder aportar en su trabajo. El miedo va a existir, las precauciones van a seguir existiendo. Yo te hablo de que aquí estamos ya en julio, han pasado muchos meses y esto sigue, prevalece el virus, existe el virus. Entonces tomas las medidas de seguridad, hoy por hoy, desde esta semana no usamos mascarillas en ambientes abiertos, pero existe, siguen trabajando. Aquí luego siguió el siguiente fenómeno, que es el síndrome de la cabaña, ¿no? Hay mucha gente que aún no sale de casa porque tiene miedo, porque la casa, si bien al inicio nos vimos obligados a estar en casa y parecía el encierro, la cárcel, después se volvió en lugar de protección, en el que estabas más seguro. Entonces, hoy todavía se está trabajando en hacer que la gente comience a salir si quiere, porque tampoco puedes obligarle, porque respetas mucho su sensación. Entonces, el motivo de por qué no quiere salir, pero hay mucha gente que no sale, hay mucha gente que está encerrada, que sigue teniendo miedo. Volviendo a esto, atando la parte organizacional, tú tienes que ver qué se puede hacer. Nos volcamos hacia la autoestima, porque autoestima le relacionamos mucho con salud mental. Si tu salud mental está bien, es importante trabajar en ella. Ahora, la estabilidad que no logramos encontrar en el mundo, la tienes que encontrar dentro de ti, porque está solo, está en ti poder encontrar este foco, este objetivo que te puede ayudar a salir y a seguir adelante con el tema de autoestima. La autoestima baja no te ayuda a enfrentar la vida con buena manera. Y hay muchos factores, ¿no? Externos e internos. Normalmente los internos son lo que creemos, los individuos que somos, los comportamientos que tenemos. Y los externos son los mensajes que recibimos de la parte de afuera. En este momento te encuentras internamente con tus emociones, con tus sensaciones, con tus creencias, con tus valores, y de afuera te viene un montón de información, cantidades de informaciones verdaderas, no verdaderas, que no sabes ni cómo manejarlas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Chequear qué es lo que pasa con la autoestima, cómo está tu autoestima, cómo puedes mejorarla, en qué te puedes focalizar,
Tuvimos una charla con Latinoamérica hace poco con Jaime, donde quisimos hablar de la felicidad para atarle un poco a qué es lo que es la felicidad. Tú hablabas, José Andrés, de los temas de, es como las emociones son como el electrocardiograma, más o menos, Sí, y es es así, sube, baja, sube, baja, sube, exacto. baja, sí. Y es así como nosotros también vemos de la felicidad, porque la felicidad no es solamente estar feliz todo el tiempo, causa dolor, hay que saber enfrentar. Y también lo vimos como el electrocardiograma, o sea, tenemos altos y bajos en la vida. Y lo vamos a seguir teniendo, y es un síntoma de que estamos vivos, ¿no? Esa es la vida. Así Entonces, la es. felicidad es de esta suma de condiciones. Ahora, en este punto de la autoestima y de la pandemia, del confinamiento, te puedes pensar hasta qué punto yo realmente logré aprovechar los momentos que tenía mientras estaba en alto y cómo logré enfrentar cuando caía. Y sobre esto hay una frase que a mí me encanta, que es un libro que leí hace muchos años, que se llama La ecuación de la felicidad, de Manfred Kesselbris, que dice que la felicidad consiste en tener algo que hacer, una actividad. Si estás en casa, haces una actividad, te dedicas, qué sé yo, a cuidar la casa, a limpiar, a cocinar, a hacer ejercicio, a hacer conferencias, a crear programas, lo que puedas, a crear nuestro proyecto, por ejemplo. Algo que hacer es importante. Alguien a quien amar, tu familia, tu esposa, un animalito, por ahí escuché un perrito, yo tengo 2 gatos, entonces es el amor que tienes hacia alguien, tienes que tenerlo. Y algo que esperar, que es la esperanza, lo que te ayuda a estar en pie, ¿no? Eso es crear, y de ahí es donde nació la idea de nosotros crear algo, y una vez que esta es la parte del sueño, tienes que enfocarle. Entonces, una vez que tienes esto, haces la visión estratégica de tu vida, ¿no? Objetivos estratégicos claros. Nosotros les llamamos dentro del enfoque objetivos ecológicos. ¿Por qué ecológicos? Porque tienes que preguntarte qué es lo que quiero, por qué lo quiero hacer y cómo lo hago. ¿Y por qué ecológicos? Porque muchas veces nos ponemos objetivos que son demasiado difíciles de alcanzar, que generan muchísimo dolor y que no están ecológicos. O sea, tu objetivo tiene que estar canalizado con lo que tú quieres. Si sufres demasiado al conseguirlo, ya no es tan objetivo, ya no es tan ecológico, porque la satisfacción es demasiado fuerte, ¿no? O sea, es demasiada lucha, te desgastas. Entonces partimos de un tema de objetivos ecológicos, de un plan de acción y de trabajo en la autoestima, de quererte. Inclusive veíamos las características de muchas personas, porque va a haber mucho negativismo, de qué es lo que queremos nosotros manejar en esto, con la parte del ambiente externo. Que es importante también tener una distancia emocional y manejarte en base a esa distancia emocional para que no te afecte. Lo trabajamos con la gente de la primera línea en días pasados, que están directamente con personas contaminadas de COVID o que tienen COVID y que es mucho más difícil actuar. Te hablo de médicos, de enfermeros que están en la línea y que tienen dificultad y que luego tienen que ir a casa, a veces sin comer, a veces sin dormir. Entonces era diferente, era mucho más álgido el tema. Pero ahora nosotros, cuando salimos, ¿con qué te encuentras? ¿Qué es lo que hay afuera? Tu actitud tiene que depender de ti mismo, las decisiones tienen que ser tus decisiones. El tema del manejo de la culpa, ¿no? Ahora damos la culpa a todo el mundo, pero ¿qué tú haces? ¿Qué es lo que tú haces para poder mejorar? Vas a ver que todo el mundo se queja, que no quieren cambiar. Entonces, ¿qué porcentaje de ese tipo de características estamos dispuestos a aceptar y en qué porcentaje queremos trabajar para avanzar? Ese es como el primer enfoque con el que trabajamos en la conferencia que vimos y que ha servido mucho porque tienes que comenzar a hacer un plan, a tener objetivos claros y dedicarle a eso. Son objetivos de vida y objetivos también organizacionales. O sea, las organizaciones de su parte tienen que también crearse su visión y comenzar a organizar la situación del nuevo enfoque empresarial que hay o que se va a desarrollar, que es nuevo. Sí, me parece, o sea, un punto espectacular justamente para el segmento. Tenemos un segmento que se llama El Vendedor de Pañuelos. Y el Vendedor de Pañuelos hace justamente referencia a lo que tú has hecho, Fernanda. ¿Cuál ha sido la peor crisis? Si tienes alguna otra crisis donde ha habido esto, ¿no? De llorar y vender pañuelos en tu vida en general, igual usted, mi querido doctor Salvador. ¿Qué te digo? Me encanta la idea del pañuelo, me encanta, me parece genial. ¿Qué te puedo decir? Otra crisis como esta, bueno, todos tenemos crisis en momentos, ¿no? La vida es así, altibajos, como comentábamos. Una crisis fuerte, te puedo decir que fue el cambio de vida que yo tuve, o sea, fuerte, fuerte, que es como un luto, porque, bueno, adicionalmente a eso trabajamos mucho con el tema del manejo del luto, del dolor, de la pérdida de seres queridos, que fue algo muy difícil. Hay una autora que me encanta, que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que habla del proceso de la muerte, que es un tema muy difícil. Ella pone en la introducción de su libro, que se llama La Rueda de la Vida, dice que si es que tú aprendes a vivir plenamente tu vida y la vives como quieres, cuando te llega este momento de dejar este mundo, lo haces como un paso más porque te has realizado. Una crisis fuerte para mí fue el dejar mi país, y fue difícil porque dejé todo, dejé mi vida, mi idioma, mi comida, mi gente, mi familia,
por un nuevo enfoque de vida, un proyecto de vida de mi familia. Es un proceso que lo descubrí acá porque es como un luto, ¿no? Es como el manejo del duelo, porque es un quiebre. Para mí fue difícil, no lo visualicé en ese momento, porque cuando tú estás dentro no logras visualizar. Por eso es que es importante buscar ayuda, hablar del tema, buscar herramientas, porque cuando estás dentro del Contarlo, claro, o proceso, sea, exacto, exteriorizarlo. exacto. Entonces, para mí fue ese. Me preguntaste otra crisis, para mí una crisis súper difícil de duelo, de luto, realmente fue esa. Cuando yo empecé, vine acá, después de algunos meses empecé a estudiar en la universidad. Yo me acuerdo que iba, la universidad queda cerca de la plaza central donde está el Duomo de Milán, la catedral, que me imagino que muchos la han visto con el tema de lo que pasó en Italia. Y yo pasaba y me acuerdo que iba en momentos tristes porque decía, sí, me estoy realizando, estoy aquí, estoy estudiando, tengo mi familia, pero de otra parte me faltan mis cosas, mi vida ya, mis raíces, mi país, mi pedacito de tierra. Mis raíces. Exacto. Entonces, a la final, y después te cambia, ¿no? Porque ahora voy a Ecuador y me falta Italia y amo Ecuador. Entonces, bueno, te vuelves ciudadano del mundo y aprendes a amar los dos y agradecer por lo que tienes. Ese para mí fue un momento de dolor. ¿Cómo lo superé? Te cuento que yo me acuerdo que esta fue la base. Yo, antes para mí me decías una obra de arte, decía así qué bonita, y me hablaban de Picasso y de Leonardo da Vinci, y decía así qué bonito, qué es lo que saben, porque no tenía mucho conocimiento de eso. Sin embargo, llegué, hoy yo he estudiado muchísimo, me encanta, es mi pasión, entre caminar y el arte son dos pasiones grandes que tengo. Pero cuando yo iba a la universidad, me acuerdo que pasaba por esta plaza, era invierno, yo soy de Quito, hace un poquito de frío, pero no como el frío que hacía aquí en invierno. Y veía esta catedral, ¿no? Maravillosa, con sus 3.500 estatuas, todas hechas a mano, que me calmaba un poco, me regalaba, sin saber, un poco de belleza. Entonces, para mí, ahí empezó la forma de decir, o sea, ¿qué es lo que hace que yo, estando tan mal, estando tan triste, vea esto y me cambie, y me dé como una sonrisa, como que voy a pasar siempre por ahí porque veo esta cosa impresionante artística que no sabía ni el estilo que tenía, que es un estilo gótico tardío, y me daba esta sensación. Entonces ahí yo descubrí el arte, ahí es donde me enfoqué, entré a trabajar con el arte. Yo trabajo en muchos procesos de desarrollo personal y profesional a través del arte, de la percepción. Y es la experiencia de la belleza que es terapéutica y que la encuentras no solamente en una obra de arte, en visitar un museo, la encuentras en caminar, la encuentras en los perfumes, la encuentras en cocinar y verla. Jaime, que hablábamos al inicio de la charla, en esos temas culinarios, la encuentras en lo que hay, la belleza es permanente. Entonces, para mí, eso fue una forma de introducirme, encontré una forma de trabajo adicional, hice un máster en arte terapia porque me encanta el tema, y fue la belleza esta que, como dice Dostoyevsky en su libro, ¿no? La belleza salvará al mundo. El idiota es así, o sea, para mí fue una de las herramientas. Esta es una herramienta que me ayudó mucho porque era como llenar ese vacío con cosas bellas. La belleza te ayuda, belleza en el sentido literal, ¿no? Lo que encuentras. Y otra herramienta que yo tengo, que lo comentaba también con Jaime, que es más del 31 de octubre, que es una escoba. Yo le llamo una escoba porque la escoba te sirve para limpiar. Te cuento un poquito, la escoba te sirve para limpiar. Estaba leyendo, porque justo utilicé la herramienta como un tema más de enfoque, de coaching, de tema positivo, y estaba leyendo, y la escoba nace en el Renacimiento, después de 1400, y la utilizan para mandar un poco las malas energías, y al inicio tenían miedo porque utilizaban las ramitas de hierbas que eran venenosas, utilizadas de la Inquisición, entonces como que no querían, ¿no? Y ahí es donde nace la escoba, y era un instrumento para limpiar. En ese momento limpiaban las malas energías. Yo utilizo la escoba y te digo que la herramienta genial para mí es la escoba porque debes limpiar las malas energías, debes limpiar la gente negativa, la gente que se queja, la gente que no quiere cambiar, que no invierte en el crecimiento. Tenemos que trabajar en eso, hay que tener una inversión en tu crecimiento personal. Grace decía, uno tiene que quererse, es la base principal. O sea, si tú te quieres a ti mismo, es la base para crecer, es invertir en ti mismo. Esa es mi herramienta, esa es mi experiencia del pañuelo. Chévere, Fernanda, qué bonita experiencia. Mi querido Jaime, cuéntanos un poquito también cuál es su experiencia y su herramienta en la venta de pañuelos. A ver, mira, primero partamos de un principio y creo que se nota mucho. Yo soy el mayor de este cuarteto de conversadores del día de hoy. Voy a citar una frase que sabía decir mi abuelita. Jaime es un pata caliente, es un pata caliente. Y claro, el concepto del pata caliente es el que anda moviéndose de un lado a otro, que está caminando por todos los lados, que se mueve, ¿no es cierto? Quieto, curioso. Sí, que anda en todas partes. Pues yo creo que
el mayor problema al que yo me he enfrentado en mi vida, y de muchos años de vida, es precisamente este. ¿Por qué? Porque me logró confinar cual prisionero a un reducto que, si bien en un inicio sofocaba, hoy es lo más hermoso que puede haber, el hogar, y lo consolidamos como tal. Pero claro, en un momento determinado, yo siguiendo el enfoque que presentó Fer sobre el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, el modelo de aceptación del cambio, yo creo que reaccioné cuando me entró la ira, José Andrés. Perdón, hay un poco de interferencia ahí. Te digo, yo creo que reaccioné cuando me entró la ira. Cuando me di cuenta que en nuestro país empezábamos a tener no solamente los problemas de sanidad o de salubridad, sino otro tipo de problemas que empezaban a aparecer casi como aberraciones humanas. Los temas de corrupción, los temas de mal manejo de la situación, ¿ya? Eso hizo que empiece a hacer una reflexión de corte personal. ¿Cuál fue mi reflexión personal primera? Identificar aquellas personas que han sido importantes para mí en la vida. ¿Qué personas han sido importantes para mí? Y claro, en ese sentido empezaron a aparecer todos los amigos y colegas, obviamente primeramente la familia, y empezaron a aparecer aquellas personas que eran importantes para mí. En ese momento se me vino a la mente el nombre de Fernanda. ¿Y por qué? Porque ella vive en Milán, estaba muy cerquita del foco de la pandemia en Italia. Y le llamé, y de una llamada, mi estimado José Andrés, de una llamada por WhatsApp, terminamos construyendo un modelo de ayuda social a las personas de toda Latinoamérica. Y yo creo, y en menos de 3 meses de trabajo, en donde al final lo único que hemos logrado es alcanzar algo que es fundamental para los seres humanos: la satisfacción de poder ayudar a las personas, de poder hacer algo por el resto de las personas. Yo sí creo que con Fernanda sí, le hemos llorado un poco la pandemia, pero nos hemos dedicado mucho a vender pañuelos. ¿Por qué razón? Porque hemos querido ayudar a las personas desde esta óptica. No es fácil para responderle a Grace cuando él decía, ustedes también son seres humanos. Sí, pero creo que tenemos una batalla que cumplir, una historia que realizar, como dice Paulo Coelho. Y cuando uno tiene las herramientas, tiene la obligación moral de poder utilizar esas herramientas para ayudar a las personas. Porque caso contrario, yo sí creo que no es ser humano. Yo creo que el éxito del ser humano es poder llevar la inteligencia racional a la inteligencia práctica, pasando por la inteligencia emocional. En otras palabras, cómo llevar la inteligencia para resolver problemas a las manos, para que las manos del ser humano resuelvan los problemas, pasando por algo, metafóricamente hablando, por el corazón, por las emociones. Yo creo que cuando el ser humano pone mucha emoción y mucho conocimiento a lo que hace, consigue grandes obras y grandes cosas en el mundo. Y el mundo lo termina reconociendo, y el mundo termina dándose cuenta que ha habido unos seres humanos que han pasado por ahí. ¿Cierto? Yo creo que va por ahí. Tenemos un segmento que se llama La Herramienta de la Semana y que está atada también con un último segmento un último desafío que se llama el Desafío del Cuco. ¿Cuál puede ser, de acuerdo a ustedes, la mejor herramienta para que invitar a las personas a que la apliquen en el día a día? Mira, a mí me gustaría dejar, como hablamos de pañuelos, me gustaría dejar, hablando de limpieza, me gustaría hablar de la escoba. Yo dejaría la herramienta como herramienta la escoba. O sea, limpiemos, barramos todo lo que nos hace daño, debemos barrer todo lo que nos lleva a tener más piedras en la mochila que no son necesarias, hagamos una limpieza personal. Y con esta escoba limpiemos lo que podamos, limpiemos la parte negativa, las culpas, las quejas, esas ganas de no cambiar. Limpiemos todo, hagamos que se vaya todo ese polvo, esta nube de cosas que no nos deja tener una visual clara de las cosas. Pienso que es importante. Eso pienso que puede ser una herramienta importante. Chévere, chévere, Fernanda, genial. Doctor Salvador, ¿cuál es la herramienta que usted sugiere que podamos desafiar a todos los cucos que nos están mirando en el mundo entero y que puedan obtener resultados a través de la aplicación de esta herramienta? Una visión de futuro sin acción es solo un sueño. Acción sin visión de futuro carece de sentido. Visión de futuro puesta en práctica puede cambiar el mundo, mi querido José Andrés. Yo creo que la mejor herramienta que nosotros los seres humanos podemos tener el día de hoy
es tener esa capacidad, esa humildad como seres humanos de saber que somos unos meros arrendatarios en este mundo, que estamos aquí de paso y que tenemos una responsabilidad enorme con la familia, tenemos una responsabilidad enorme con la sociedad, con el país, con el objetivo de construir nuevos y mejores escenarios para poder proyectarnos al futuro. Yo creo que el ejercicio, una de las cosas que jamás cambiarán en la vida es precisamente la capacidad del ser humano para cambiar, para aceptar que el mundo es diferente. Yo recuerdo, conversaba con algunos amigos y decíamos, ¿qué tiempo tiene la televisión en el formato como le conocemos el día de hoy? Hablábamos en diciembre pasado, hablábamos de estas navidades pasadas y nos preguntábamos y el más digamos, aletargado dijo, yo creo que unos 5 años más la televisión desaparecerá del mundo. Yo creo que esta pandemia ha hecho que la televisión desaparezca, mi querido José Andrés. La televisión como la conocíamos nosotros, ¿verdad? Hoy por hoy es el streaming, son los live streaming, son los webinars, son los programas conectados a una pantalla de proyección, conectados vía internet, que nos permite estar conectados con el ser humano y con el mundo entero. Yo creo que en ese sentido la mejor herramienta que podemos utilizar es tener una visión clara, positiva y alentadora del futuro, entendiéndose que ese modelo de envisionar el futuro nos obliga a manejar tecnología, nos obliga a abrirnos al cambio y a buscar escenarios mejores y que sean más placenteros y de satisfacción para el ser humano. El mero hecho de arreglar su cuarto, de arreglar su cama. Hay un principio, uno de los generales del gobierno norteamericano decía que si quieren salvar la patria y salvar al gobierno norteamericano, y les exigía a los conscriptos que se levanten a tender la cama. Y uno dice, pero ¿y eso qué tiene que ver con salvar a la patria? Simple y llanamente que le estás dando un modelo de compromiso y de respeto para el resto de personas. Cualquiera puede ingresar al dormitorio y ver que mi cama está tendida. ¿Por qué razón? Porque yo respeto al resto de personas y obviamente eso va a hacer que me respeten a mí también. Me parece excelente. O sea, agarremos la escoba y limpiemos todo el rincón de nuestra mente, de nuestros corazones y de nuestra casa. Así completamente. Creo que literal, me gustó la herramienta de la escoba. Muchas gracias. Las puertas de Sacándote los Cucos están abiertas para todos ustedes y esperamos volvernos a ver en una próxima ocasión. Un mensaje final, mi querido doctor. Gracias, José Andrés. Solamente agradecerte 3 veces. Gracias, porque yo creo que Dios nos hace, nosotros nos juntamos. Y mientras más personas que queramos ayudar a las personas nos juntemos, yo creo que eso va a ser mucho mejor para todos nosotros. Simple y llanamente, muchas gracias nuevamente, Grace. José Andrés, gracias, mi querida Fer. Nosotros luego nos conectamos nuevamente para seguir trabajando, pero te agradezco por todo. Te felicito y bienvenido a este nuevo modelo de hacer comunicación de mi querido José Andrés. Un aplauso para ti. Me despido. Un abrazo enorme para todos. Suerte. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias. El mensaje final, primero agradecerles, me parece un momento y un lugar súper interesante para compartir. Yo me despido con 2 cosas. La primera es, en chino la palabra crisis está formada de 2 ideogramas. Los ideogramas significan peligro y oportunidad. Cada uno está a decidir cómo vencer el peligro y ver la oportunidad. Creo que es un momento difícil, pero también un momento lleno de oportunidades. O sea, tenemos que ver y visualizar y tratar de conseguir cómo llegar a estas oportunidades. Y la segunda tiene que ver con psicosalud. Y cuando hacemos terapias o coaching, si intervengo yo, si interviene Jaime, si intervienen las personas con las que trabajamos, es un sitio que ayuda gratuitamente, lo hemos decidido así durante la pandemia y seguir así mientras lo podamos hacer. Es lo que tenemos y lo hacemos con gusto, con profesionalismo. Hay una cosa que me dicen muchas personas cuando ya se despiden luego de las 3 o 4 sesiones que realizamos, en algunos casos, y es que algunos te quieren pagar, quieren hacer inclusive trueque. Yo quisiera cambiar con un poco de comida de allá, pero no puedo. Entonces, lo que ellos nos dicen es, ¿qué puedo hacer? Yo lo que les digo es, en algún momento de su vida le pasa que encuentra a alguien que necesite de usted, es la forma de pagarnos. O sea, haga algo por alguien que necesite. Eso, felicitaciones, José Andrés, Grace, cuídense. Gracias por su tiempo.
Gracias por este momento de vida, por este momento de belleza, de arte, que la considero que es un arte, un nuevo arte. Cuídense mucho. Gracias. Muchísimas Gracias, Fer. gracias, Grace, también. Y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. El mensaje es: paguémosle a un tercero. Chao. Abrazo. Éxitos. Esto fue todo en Sacándote los Cucos. Llegamos a ti gracias a la Academia de Coaching José Andrés Rivera, la Sociedad Internacional de Coaching Profesional SICOP y la empresa HB Latam. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. ¡Hasta pronto!